La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias de nuevo por acompañarnos en el espacio de La Entrevista. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. Este día vamos a hablar sobre la Ley General de Recursos Hídricos, ya a un poco más de un año de su aprobación. Está con nosotros este día en la cabina de YSUCA Amalia López, de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua. Muy buenos días, Amalia, bienvenida. Muy buenos días, como siempre, gracias por el espacio para tratar estos temas de importancia nacional. Gracias a la audiencia por dejarnos entrar hasta el seno de su hogar. Y bueno, empecemos por hablar de esto, que es súper importante. En vacaciones, tener agua es una de las cosas que más interesa. Tener agua para los oficios de la casa, para que se bañen los hipotes con este calor que hay. Entonces, creo que es una buena manera de relacionar. Esto creo que nos cuesta mucho a los salvadoreños y salvadoreñas relacionar nuestras realidades con las legislaciones que se generan en las legislaturas actuales. Sí, así es. Amalia, en diciembre de 2021 pues se aprueba esta Ley General de Recursos Hídricos, ya hace un poquito más de un año, pero entra en vigencia, sabemos, hasta 2022, julio de 2022. Desde que se crea esta ley, Amalia, ¿percibe usted algunas mejoras luego de un año de entrada en vigencia de esta ley? ¿Qué se puede decir al respecto? Porque pues se hablaba de que cuando se tuviera una ley del agua, las cosas iban a mejorar, pero en la realidad, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, y quizás no me voy a remitir a lo que yo siento o lo que yo pienso, sino que vamos a platicar un poco también de lo que la UCA ha encontrado en esta más reciente encuesta del agua. En 2020 se hizo una encuesta del agua, en 2020 tuvimos una crisis grande en el Gran San Salvador por agua contaminada y la gente concluyó en un 99.4% que el agua es un derecho humano. En esta ocasión sube 2 décimas. Es un 99.6% de la población que dice que el agua es un derecho humano. Pero que a pesar de la legislación que tenemos vigente desde julio del año anterior, considera que hay crisis. Y en este sentido hay un 79.8%, o sea, 8 de cada 10 personas en El Salvador creen, perciben y sienten que hay crisis de agua en el país. Hay casi 2 personas que no sienten que hay crisis. Quizás estas personas viven en colonias en donde hay agua en abundancia o probablemente estas personas tienen alguna fuente de agua en su casa. Pero la gran mayoría, que somos quizás los que vivimos en las ciudades o los que vivimos en los entornos en donde escasea el agua, estamos diciendo, mire, hay crisis de agua. Percibo la crisis de agua, me golpea la crisis de agua, todos los días me tengo que desvelar para poder conseguir agua. Y eso nos está afectando grandemente. Entonces, la población como tal ya nos da una línea muy clara, es decir, esto lo veníamos afirmando desde antes de que se aprobara una legislación, pero esto nos afirma o nos reafirma en que eso que hemos estado diciendo para nada es una mentira. Entonces, también le preguntan a la gente por qué razones dice que hay crisis. Bueno, y la gente nos dice que hay crisis porque percibe la escasez de agua en un 42%, o sea, casi 5 personas de 10 en El Salvador saben que hay crisis porque no le llega el agua a su casa. Porque unos lugares tienen agua y otros no, dice. Y estas son 3 de cada 10 personas. Entonces, para que tengamos una idea, veníamos desde hace mucho tiempo planteando que en El Salvador la crisis, además de ser de distribución, es de justicia. Porque el que tiene para pagar el agua, sí la tiene. Y el que no, no. Y preocupa porque a pesar de la aprobación de una ley, y esto es una cosa que veníamos advirtiendo desde la formación de la ley,
desde que participamos en múltiples ocasiones y fuimos invitados por las diferentes legislaturas a discutir esta ley, decíamos, tiene que ser un cuerpo legal que resuelva los problemas de la gente. Lamentablemente no ha sido así. La ley aparentemente ha profundizado y ha acentuado la crisis, porque lamentablemente este cuerpo legal que tenemos ahora es un cuerpo legal que lo que permite es que la ASA, que es la Autoridad Salvadoreña del Agua, venda agua en lugar de buscar mecanismos para la mejor distribución y buscar mecanismos para la protección de aquellos bienes ambientales que permiten que el agua continúe siendo producida, que el agua continúe siendo protegida. Entonces, esas son las cosas que lamentablemente son los sinsabores que nos quedaron de esta ley. Debo admitir, y a pesar de que soy una de las más críticas en este sentido, debo admitir que tener una ley es un avance. No teníamos legislación del agua. Entonces, tener una ley es un avance, pero no es suficiente tener una ley. Eso no resuelve el problema y lo sabemos. Inclusive si fuera la mejor ley del mundo, eso no resuelve el problema si no hay voluntad política. Y evidentemente no hay voluntad política para resolverle los problemas a la gente. Es más, me llama la atención que, por ejemplo, a nivel publicitario nos sigan vendiendo esta imagen del comisario del agua, de el que contamina paga, de hacer estas inspecciones en donde van muchos funcionarios y van muchos especialistas a realizar pruebas, pero que luego, cuando la gente que vive en las comunidades donde les están contaminando sus cuerpos de agua pide la devolución, pide que le den una respuesta de qué fue lo que encontraron, no hay respuesta. Pareciera que solamente se trata de montar el aparato publicitario, de mostrar la plaquita de comisario del agua y nada más. No hay como un seguimiento hacia estas personas que hacen la contaminación de los cuerpos superficiales. Y además no tenemos idea de qué es lo que están pagando, cuánto van a pagar, cómo van a reparar. Y en ese sentido, pues la ley nos queda mucho en deuda y la Autoridad Salvadoreña del Agua también. Ya llevamos desde julio del año anterior a esta fecha, 9 meses casi, de vigencia de la ley. Y a pesar de tener 9 meses de vigencia de la ley, no tenemos conocimiento de toda la junta directiva de la Autoridad Salvadoreña del Agua. Y si vemos, la Autoridad Salvadoreña del Agua está tomando decisiones estratégicas, decisiones que pueden afectar la vida de las comunidades. Por ejemplo, semanas atrás he escuchado que se sentaron con la Cámara Salvadoreña Agropecuaria y una semana después declaran que los que hacen uso agropecuario no van a pagar canon. Es decir, lo que a las juntas de agua, e insistimos sobre las juntas de agua porque les sirven a más del 25% de la población, lo que a las juntas de agua le ha tomado largo tiempo, primero que les reconozcan que existen, y esto no fue voluntad de los legisladores, sino que vino una carta desde Naciones Unidas, que vino firmada por el relator especial del derecho humano al agua y el relator especial del derecho humano al medio ambiente, en donde le decían, señor presidente, su proyecto de ley es bueno, tiene cosas muy buenas, pero nos preocupa que el derecho a la administración comunitaria del agua se le niegue a la población. Entonces debe reconocerse la figura de esa administradora comunitaria. Entonces aparece la figura de juntas de agua en el artículo 41 de la ley. A la par de que se reconoce que hay juntas de agua, pues entonces le pegan una gran fregada, porque les dicen, bueno, ustedes van a tener que hacerse responsables también del derecho humano al agua y al saneamiento de las personas que ustedes sirven, sin darle garantía, aunque ahí dice en el mismo artículo que habrá una instancia de la ASA que se encargue de hacer asesoría técnica y administrativa para que las juntas de agua realicen mejor su trabajo. Todavía no conocemos, y repito, esto es algo desconcertante. No conocemos la totalidad de los funcionarios de la ASA. Las juntas de agua no conocen quién es esta entidad dentro de la ASA.
quién es la oficina dentro de la ASA, quién es la dirección dentro de la ASA, que se va a encargar de darles esa asesoría. Y lo que tenemos frente a esto es, a estas juntas de agua les ponen alrededor de 15, 16 requisitos para poder inscribirse y poder pedir el permiso de explotación y continuar funcionando. Y por el otro lado, con una sentada que tuvieron con Camagro, la ASA dice, bueno, no, a los agropecuarios no les vamos a cobrar. Pero ¿cómo no les van a cobrar? Empecemos por ahí. ¿Y cómo es que van a dar permisos para que esta gente continúe trabajando si todavía no tenemos algo tan importante para la política nacional, no solo de agua, sino ambiental, como los inventarios hídricos o los balances hídricos? Anunciaron la creación de una herramienta. Esto fue, creo que en octubre del año anterior, cuando revisaron presupuesto en la Comisión de Hacienda de Asamblea Legislativa. Anunciaron la creación de una herramienta para actualizar los balances hídricos, pero cuando la buscamos en la página, donde se supone que tienen que estar todas las herramientas, no está. No sabemos si solo fue el demo, no sabemos si es una herramienta a la que no tiene acceso a la población, no está. Entonces, es sin duda preocupante que a estas alturas todavía no tengamos esa certeza de quién está tomando las decisiones estratégicas a través de ASA. Conocemos únicamente al presidente. Sabemos que hay algunos miembros, por ejemplo, he conocido que ya la UES tiene a la persona que debe participar en la junta directiva de ASA, pero no conocemos quiénes son, por ejemplo, los que vienen de los organismos zonales de Cuenca. No conocemos quién es la persona que va por sociedad civil, ni cómo ha sido elegida, que es un proceso que debió quedar plasmado en ley, pero que lo mandaron a reglamento, igual que el asunto de cánones. Así que no solamente se trata del pagar o no pagar, se vuelve a tratar acá de un poco de justicia, de qué es lo que está sucediendo en torno a lo que, a la manera en que debería ser administrado el bien hídrico. No estamos hablando solamente del agua de la población actual, estamos hablando del agua de las futuras generaciones de salvadoreños y salvadoreñas. Y creo que esa es una de las cosas que todavía no caemos en cuenta de qué es lo que está sucediendo, que nos estamos jugando con esta ley de agua, la vida del territorio salvadoreño. Porque de ser mal administrada, de ser no protegida, de continuar siendo explotada de la manera en que está siendo explotada en este momento, muy probablemente la vida como la conocemos en el territorio salvadoreño se agota en breve. No estamos hablando de 10 años, 20 años, estamos hablando de muy en breve. Recordemos que El Salvador sigue siendo del territorio centroamericano el país con menos agua por cada habitante disponible, agua dulce. Estamos hablando de que nosotros tenemos alrededor de 1.700 metros cúbicos de agua disponible para los salvadoreños y salvadoreñas para cada uno, y eso nos pone ya en los estándares internacionales en crisis hídrica, en conflicto por crisis hídrica. Guatemala, que es el siguiente que tiene menos agua disponible para su gente, tiene 3 veces la cantidad que nosotros tenemos, para que tengamos una idea de cómo está la situación. Además, el año pasado me llamó mucho la atención que le asignan presupuesto a la ASA y le asignan el presupuesto que fuera parte del FONAES, y el FONAES era un fondo que respondía a las necesidades que tiene El Salvador de continuar protegiendo no solamente sus bosques, sino sus bienes naturales. Los que tenían que pagar una indemnización por daños ambientales tenían que pagar al FONAES para que el FONAES fuera y ayudara con la remediación. Desaparece el FONAES, le pasan las funciones a la ASA, pero la ASA tiene de nacimiento, por lo menos así lo establece la ley, tiene una función muy específica, que es en torno al agua, que es en torno a la protección de los acuíferos, que es en torno a la protección y a la remediación de daños causados en torno del agua. El FONAES no solo hacía eso. Entonces tenemos una situación en donde dejan a El Salvador desde una decisión legislativa con un gran vacío, en donde hay otras situaciones que no se van a poder salvar. Tenemos todavía minas abandonadas donde no ha habido remediación y en donde no se le ha respondido a la población, por ejemplo. Y eso no lo va a tratar la ASA, eso es definitivo. Y llama la atención también que de repente hacen un cálculo
para el presupuesto general del Estado y dicen que la ASA va a tener alrededor de 11 millones de ingresos. Y la pregunta fue, ¿de dónde van a sacar esos 11 millones? Porque no salen de partida presupuestaria. De partida presupuestaria sale un porcentaje. ¿De dónde van a sacar el resto? ¿Y con qué criterios sacan este cálculo de 11 millones? Entonces nos quedamos preguntando, bueno, ¿será de la recolección y la recaudación de cánones? No hay de otra. ¿O de los permisos que van a otorgar? De otra manera, no sé de dónde van a sacar dinero, porque está establecido en la ley cómo va a recaudar fondos la ASA. Y nos quedábamos un tanto asustados, porque decíamos, bueno, pero si, por ejemplo, le cobraran 3 centavos, que es el mínimo establecido en la ley, 3 centavos, entre 3 y 20 centavos, dice la ley, le cobraran 3 centavos y pusiéramos todos los coeficientes en 1, y les calculamos a los cañeros, por ejemplo, que son los que más usan agua, solo ahí tendrían una recaudación anual de 13 millones, más de 13 millones de dólares. Solo con los cañeros. Solo con los cañeros. Y de ahí sumémosle a los que crían ganado, por ejemplo, Criaves, que dijo que van a pagar un 85% menos que lo que pagaban de agua. Eso es preocupante. Que una industria le esté diciendo, ASA, muchas gracias, vamos a pagar 85% menos, con criterio de que estas personas que se lucran van a pagar 85% menos en cuanto al canon de agua. Entonces, ¿quiénes son las personas de ese entorno que se están quedando sin agua? Porque alguien va a pagar eso. Y sin duda es la población. Entonces, ¿quiénes son los que se van a quedar sin agua para que esta gente continúe realizando su labor industrial? Entonces, son cosas que todavía a mí me generan ruido. Estamos hablando del riego para el parque cañero, esos 13 millones. Porque si hablamos de la producción de de azúcar, es decir, caña ya procesada, la producción de azúcar se gasta 47 millones de dólares. No estamos hablando de metros cúbicos de agua, de dólares. Cobrado el metro cúbico a 3 centavos. Entonces, para que se haga una idea el radio escucha, estamos hablando que a 3 centavos le estarían cobrando lo que nosotros le pagamos a ANDA 27 centavos. Es el metro cúbico, que todavía es barato, dirá la gente, en términos de dinero. Pero no hablamos solamente del asunto del dinero, hablamos también del asunto de la permanencia del acuífero, cuánto el acuífero está capacitado para dar. Entonces, son situaciones sin duda que ponen mucho en qué pensar, ponen muchas dudas sobre la manera en que se están tomando decisiones en torno de esta distribución de agua. Y en eso que usted nos está planteando, Amalia, pues se ve justamente lo que hablaba usted al inicio de la injusticia hídrica, ¿verdad? Porque pues nos llama la atención con esos datos que usted nos ha dado, como es que hay sectores que sí les han aprobado pagar menos, pero por ejemplo las juntas de agua, ¿verdad? Que abastecen a una gran cantidad de población, sobre todo en la zona rural, ¿verdad? Que se abastece, según esta misma encuesta a la que usted hacía referencia, el 22% se abastece de agua proporcionada por las juntas de agua, y en la zona rural esa sube a un 81.2%, es decir, una gran cantidad, pero a ellos no se les ha dado beneficio de decirles que o que no van a pagar canon o que van a pagar menos, frente a estas otras, como Camagro, por ejemplo, que usted mencionaba, ¿verdad? O esta otra que va a pagar un 85% menos. De eso estamos hablando cuando hablamos de injusticia hídrica. Sin duda, el asunto es que cómo es posible que estos sectores que sí tienen la capacidad de pagar, y lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, llevamos más de 16 años en esta lucha por conseguir una legislación que sea justa para la población, y lamentablemente no la conseguimos, fracasamos en nuestro cometido. Lo que se aprobó es una ley que no beneficia a la población. ¿Cómo es posible que a los que han estado haciendo el trabajo del Estado, porque es eso lo que han hecho las juntas de agua desde su fundación, hacer una labor que es obligación del Estado, y se han tenido que autogestionar para hacer esa labor? Muchas de ellas no han contado con la asistencia técnica de la dirección que ANDA tenía justamente para ese cometido. Entonces, ¿cómo es posible que a estas personas que se han resuelto la vida solos y solas, ahora se les castigue
de la manera en que se les está persiguiendo en este momento, porque es una persecución. En lugar de ver usted al funcionario de la ASA, al sheriff de la ASA, con su plaquita, como un amigo que le va a venir a ayudar, que le va a venir a solventar, que le va a orientar de cómo hacer las cosas de mejor manera, lo está viendo como una persona que lo viene a fregar, ¿sí? Porque al final del cuento es eso. Estos funcionarios llegan de repente, son 5 o 6 funcionarios los que se presentan en las juntas de agua y le advierten de entrada, mire, si usted no nos exhibe los documentos que le vamos a pedir, que es bastante arbitraria la manera en que llegan a pedir documentos que a veces las juntas de agua probablemente no tengan. Si usted no nos exhibe esos documentos, no nos permite hacer una visita a su fuente de agua, entonces usted se arriesga que le pongamos una multa que va desde un salario mínimo hasta 300 salarios mínimos. Entonces usted no está viendo un amigo ahí. Y bueno, lamentablemente todavía tenemos esa percepción y concepción de que la autoridad es así. Y la connotación de autoridad muchas veces es bastante polémica en El Salvador. Porque en lugar de resolver problemas, lo que llega es a realizar labores punitivas, que muchas veces no vienen ni siquiera a resolver los problemas. Entonces, es complejo. Además de esto, con el registro de la Junta de Agua en la ASA, no hay garantías. Ahí hay una paginita que ellos crearon, una página web, y es literal una paginita, una página de papel bond, que las juntas de agua andan preocupados buscando quién les asesora para llenar esos datos, en donde les dicen, miren, solo son 3 requisitos para inscribirse. Eso fue lo que les dijeron originalmente, pero cuando vamos y revisamos en este reglamento para el establecimiento del canon, ahí tenemos 14 requisitos que tienen que cumplir las juntas de agua. Entonces no son solo 3 requisitos, ni es automática la inscripción. Si no se cumplen esos requisitos, entonces la persona jurídica creada en ese momento, Junta de Agua, va a tener problemas, no se va a poder inscribir. Y la pregunta es, entonces, si estas juntas de agua, que están irregulares al momento, porque nunca ha habido una ley que les mande a hacer ese registro, entonces, a la población, ¿quién le va a brindar el servicio de agua? ¿En manos de quién va a quedar ese sistema de agua? Un sistema que han construido las personas. Un sistema que ha sido autogestionado y que algunos de ellos, con buena gestión, por cooperación internacional, la tienen funcionando. La ley no habla de eso, que qué pasaría o a manos de quién pasarían esas. Ese es uno de los grandes vacíos que tiene la ley y que ni siquiera pasó a reglamento. O sea, hay muchas cosas que nosotros hemos venido diciendo, mire, eso tendría que estar dentro de la ley, no puede estar en el reglamento. Porque sabemos que la voluntad de nuestra clase política es volátil. Y si no hay garantías en una ley, como venimos insistiendo, mire, y yo soy una de las que más molesta al respecto, mire, que aquí la ley secundaria reconozca que hay derecho humano al agua, no me genera ninguna garantía. Esta ley, cualquier legislatura con mayoría, como la que está ahora mismo sentada, le puede dar vuelta. Y lo hemos visto con la ley de acceso a la información pública. Estamos en riesgo con la ley de prohibición de la minería metálica. Entonces yo sigo insistiendo, mire, esta legislatura está en deuda. Tenemos pendiente una ratificación del derecho humano al agua, al saneamiento y a la alimentación. No se pueden ir sin cumplir con esa deuda con la población. Entonces, a pesar de tener esta ley, necesitamos elevar a categoría constitucional o convertirla en un derecho fundamental. Y eso es una cosa que, como salvadoreños, tenemos que conectar, entender que todo este marco legal afecta la vida de todos y cada una a diario. Ese es un asunto que tenemos que ir planteándonoslo, replanteándonoslo y desañorándonoslo por todos los días, porque al final, si no intervenimos en este tipo de formación de leyes, entonces estamos permitiendo que a través de la ley nos sigan fregando, nos sigan haciendo la vida imposible en los territorios. Y bueno, hay cosas todavía que rescatarle a la ley, porque si recuerdan, los radioescuchas que estuvieron pendientes de la formación de esta ley, en la última ocasión de la discusión con esta actual legislatura, nos llaman para hacer aportes. Y antes de que el presidente presentara su proyecto de ley,
fueron 6 días antes, sociedad civil, es decir, las organizaciones que hemos caminado por más de 16 años trabajando con esta formación de esta ley y que hemos estado por 5 legislaturas insistiendo en eso. Fuimos y les dijimos, miren, aquí está de nuevo nuestro proyecto de ley, ya lo mejoramos. Sabemos que hay cosas que hay que mejorarle cada realidad que se modifica. Entonces, como no son los mismos recursos o bienes hídricos, a mí no me gusta decirle recursos, pero es eso. No son los mismos bienes hídricos de hace 16 años que empezamos a hacer la lucha con los que tenemos ahora, pues entonces aquí les traemos un nuevo proyecto de ley. Y se los entregamos a la Comisión de Medio Ambiente. Y 6 días después se presenta el ministro de Medio Ambiente junto con el ministro de Obras Públicas, si no mal recuerdo, y presentan un proyecto de ley. Fue un problema conseguir el borrador de proyecto de ley, porque si algo caracteriza a esta administración es la opacidad completa. Cuando conseguimos el proyecto de ley, lo que dijimos, y el vicerrector de Proyección Social de la UCA estuvo en ese momento también opinando y nos dijimos, bueno, es que esta es la ley nuestra, pero recortada. Le quitaron todo lo que tiene que ver con participación ciudadana, le quitaron todo lo que tiene que ver con restauración de cuenca y manejo de cuenca, que es algo súper importante. O sea, el agua, y lo insistimos siempre, el agua no nace del chorro. Las cuencas hay que cuidarlas. Entonces, esa parte se la volaron y se quedaron con lo que ellos consideraron que era bueno. Y presentaron esa ley como una propuesta de ellos. Es la propuesta de ellos. Y es la propuesta que también recibió las observaciones de la Relatoría del Derecho Humano al Agua y el Derecho Humano a Medio Ambiente Sano. Entonces, hay ciertas cosas de esa ley que no se dieron cuenta quizá y que podemos aprovechar. Porque todavía hay, por ejemplo, la posibilidad para aquellas juntas de agua que sí puedan, hay sistemas de agua muy fuertes, hay sistemas de agua muy bien gestionados que van a poder inscribirse. No es la mayoría. Estamos hablando de que hay alrededor de 2.500 juntas de agua o sistemas administrados comunitariamente. Y estamos hablando de que de esas 2.500 un porcentaje bastante pequeño es el que cumple los requisitos. Pero ese porcentaje bastante pequeño y que cumple los requisitos tiene el chance de poder pedir, por ejemplo, si ya se inscribió su fuente de agua, protección de su fuente de agua. Vamos a hablar de eso justo cuando regresemos, Amalia, para ver que, bueno, algunas cosas todavía se pueden rescatar, como usted dice, de esa ley. Ya volvemos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Con 31 minutos, continuamos con la entrevista. Estamos hablando sobre la Ley General de Recursos Hídricos.
Está con nosotros Amalia López de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua. Usted puede participar en esta entrevista como cada día. Nuestro WhatsApp siempre disponible, 7571-2779. Nuestros números directos, 2275-9501 y terminación 02. También a través de Facebook, donde estamos transmitiendo en vivo esta entrevista, nos puede dejar también sus consultas, sus mensajes. Tengo algunos acá, dice saludos, solo comentar el derroche de agua que hacen en los mercados del país. Lo he visto en Mexicanos, Zacamil, y anteayer pasé por el de Zacatecoluca, y allí en el área de comida las personas de cocina o auxiliares dejan abiertos los chorros. A veces las mismas dueñas de puestos de comida, dice, son varios litros de agua por minuto que se van al tragante sin haber sido usada por esa cultura, dice, de inconsciencia, ya que el agua, dice, y energía en los mercados es barata. Tenemos un audio también, vamos a escuchar. Buenos días, Manuel les saluda de Ciudad Delgado. Considerando lo que es esa mentada ley del tema del agua, lo defino mentada porque yo considero que aquí está haciendo lo mismo de siempre, lo único que hay disfraz, ¿verdad? Es como cuando dijo Jesús, los lobos vestidos con piel de oveja, ¿verdad? Al final siempre están defendiendo el capital y están desfavoreciendo a las grandes mayorías. Y en el término de juntas de aguas hacen todo lo posible, pero ellos no logran, dicen que los han incorporado también, pero al final no están haciendo nada. Yo siento que al final solo están cobrando, han creado otras oficinas solo para cobrar, ¿verdad? Solo para despilfarrar el dinero, como si tuvieran bastante, sabiendo que son parte de los impuestos de todo el país. Lo considero ilógico y un disfraz dentro de todo esto, ¿verdad? Gracias, de verdad los felicito por excelente programa. Buen día. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Y como lo habíamos comentado, ¿verdad, Amalia? Esta persona pues dice no se siente que se esté apoyando a las grandes mayorías, ¿verdad? Sino como él mencionaba, pues hay sectores que están saliendo más beneficiados con esto. Tengo otro mensaje, dice, buenos días, Radio UCA, importante tema el agua como vital para la vida. Y la invitada conoce muy bien sobre el tema. Ya expresó datos muy importantes sobre la distribución y manejo del agua. A esto le sumamos la mala calidad del agua. La vez pasada envié fotos del agua que nos cae, puro lodo, dice. Pero las autoridades del gobierno, desgraciadamente, hacen oídos sordos. Ya comenzaron a sacar del pueblo esos 11 millones que van a pagar este mes. Nos vino de 32 el recibo, cuando nuestro consumo normalmente viene de $4. No es posible. Tenemos que continuar la lucha para defender la poca agua que nos dejan a la población, pero a las empresas les dejan el mayor porcentaje para sus negocios. Un llamado a la población, dice, cuidemos y defendamos el agua, nos dicen también en otro de los mensajes. Amalia. Bueno, y es que la injusticia hídrica se ve en todo el territorio nacional. Y la gente lo percibe, ¿no? Claro. Yo siempre pongo este figurado porque me encanta la playa y me encanta caminar por la costa. Me parece que la litoral sigue siendo uno de las carreteras con mejor vista, pero los cañales están comiendo toda la zona agrícola en la costa. Esto implica que al tener ellos acceso a los pozos de más profundidad, están dejando sin agua a los pozos artesanales de las personas. Y eso se percibe. A lo largo, si usted va de Zacatecoluca a Usulután, usted percibe que hay un montón de gente que está en bicicleta o a pie buscando agua. Y obviamente ese montón de gente al que me refiero es a las mujeres y a sus hijos e hijas, porque es la labor que recae sobre nosotras. Y esta es una de las situaciones que planteamos como una deficiencia de la ley, ese enfoque de género, ese impacto diferenciado sobre las mujeres y los cuerpos de las mujeres que genera la falta de agua. Y eso hay que evidenciarlo, pues, porque al final del cuento seguimos aportando a la economía nacional, seguimos aportando
al manejo de la crisis sin tener ningún soporte desde las instituciones. Es más, hasta les recortaron a las instituciones que prestaban servicios para auxiliar a víctimas de violencia, les recortaron el presupuesto. Son casi inexistentes. ¿Y a qué viene este cuento? Bueno, pues compañeros, compañeras, señoras, señores, audiencia, no nos vamos a hacer los ciegos y sabemos perfectamente que cuando hay que ir a buscar agua de madrugada o de noche a algunos sitios, las muchachas corren riesgo de ser abusadas. Y ese es un asunto que no lo solventa tampoco la ley, ni tampoco lo prevé, como si no existieran esas realidades en este país. Entonces, tenemos cosas que esta ley no ha tratado, que esta ley no evidencia. Y por supuesto, todos los cuerpos legales, por buenos que sean, son perfectibles, pero esta es la más imperfecta de las alternativas que teníamos en el momento en que fue aprobada. Y pareciera que estas personas que ahora gobiernan creyeran que tienen la verdad absoluta y esa percepción no es cierta. Y la población se los está demostrando. Hay muchas situaciones que están sucediendo en donde la población no reacciona, cualquiera sea la causa. Pero en el asunto de agua y en el asunto de comida, si no reaccionamos, nos morimos. Y es eso lo que evidencia justamente esta encuesta del agua. Y hay que tomarlo como el instrumento que es, esa manera que ha tenido la población de decir en dónde le está afectando y qué es lo que está sucediendo. Entonces, esta situación de esta campaña que tiene vía Twitter, la ASA en este momento en vacaciones, yo protejo el agua, a mí me parece risible. O sea, está tomado de un contexto en donde los turistas vienen y protegen el agua. Es decir, los turistas sí tienen agua y la gente en la costa está padeciendo sed. Los turistas sí tienen agua. Y en Soyapango en este momento hay más de una colonia que va a llamar a la hora 10 para decir, mire, tengo 3 semanas que no me cae el agua. Y el día que me cae lodo, no me cae agua. Ese es otro tema que tenemos que continuar apuntando. Y es que la ley tampoco tiene la sección que debió tener, todo un capítulo que debió tener sobre el manejo de cuenca. Y tenemos que ser conscientes que aunque no vivamos a la par de la cuenca, todos somos responsables en alguna medida de cuidarla. Y las personas que viven, que habitan justamente en la cuenca, son las personas que más conocen de cómo se tiene que proteger y quiénes son los que le están afectando. Por eso es que causa un poco de rabia ver que la ASA se anuncia, porque les encanta el Twitter, con videitos cortos diciendo, estamos haciendo análisis de agua en el río Las Cañas, estamos haciendo análisis de agua en el Sensunapán. Al Sensunapán, que es uno de los sitios donde camino más seguido, ni siquiera le han dicho a la gente cuál es el resultado de la contaminación que denunciaron el 1 de enero. No les han dicho quién les ha contaminado, no les han dicho cuánto va a pagar, no les han dicho cómo van a remediar la situación. Y siendo ese, imagínense el nombre, el Río Grande de Sonsonate, en este momento es el único río que está reconocido por el Ministerio de Medio Ambiente con un nivel 1 de estrés hídrico. Ese río produce 31,000 metros cúbicos, pero la demanda es de 57,000 metros cúbicos. Tiene 7 represas, que aunque digan que las represas no se gastan el agua, no es cierto, la contaminan, desvían el cauce. Ahí también se hace agricultura, las acequias desvían el cauce del río. Ahí también hay ganaderos y ahí también se contamina. Cuando llega a Cajutla, a La Bocana, se ve todo lo que arrastra. De las residenciales, anda inclusive, hace que desemboquen en ese río los lodos fecales de varias colonias a lo largo de todo el recorrido. Entonces, ¿cómo esperamos que haya agua de calidad, que no estén mandando lodo a las comunidades, si no hay un tratamiento integral de las aguas? Hemos insistido sobre la Salguate, cuando aquella idea de que se podía potabilizar o limpiar el Salguate, con que pusieran las multas suficientes a 5 de los contaminantes a lo largo del municipio de Soyapango, tendríamos suficiente dinero para sanear ese río.
sabemos quiénes son los que contaminan. La ASA es la que no sabe quiénes contaminan, porque no imponen, en tal caso, ninguna de las multas pertinentes en este sentido de que el que contamina paga. Hay múltiples, bueno, si la memoria no me falla, yo he contabilizado al menos 7, en lo que va del año, denuncias que ha atendido la ASA, que ha llevado su equipo, de las que no ha dado reporte, de las que no ha dicho, mire, esta ha sido la causa de contaminación, estos son los niveles de contaminación de esta agua superficial, y esto es lo que está afectando a la gente. Entonces, se queda corto este asunto de los sheriff, les digo yo, del agua. Y es más, esa campaña que han montado también es un poco, no encaja con la ley, porque lo que la ley establece son, si no mal recuerdo, la ley establece personas especialistas que ayudan a la ASA y que en este caso tienen una labor de supervisión. Deberían tener, en lugar de centralizar en San Salvador ese equipo, que de San Salvador se desplaza a otros lugares, deberían tener como organismos zonales de cuenca, que es así como se llama en la ley, deberían tener personeros en cada cuenca, en las cuencas establecidas por la misma ley. Gente que está más cerca de la gente para escuchar los problemas que se plantean desde las cuencas. Y personas que están sensibilizadas con el manejo de cuenca, que tampoco conocemos esa política de manejo de cuenca, que tampoco lo establece la Política Nacional Ambiental, que fue presentada el año pasado, por cierto. No lo establece cómo se tiene que manejar la cuenca. Y no es el mismo manejo para una cuenca que para la otra. No es la misma condición la que vive la gente en Aguachapán, en Sonsonate, en Santa Ana, que la que vive la gente en Oriente. Entonces, todas esas cosas no las recoge un reglamento, no las recoge la ley y no las evidencia la ASA. Y son cosas que todavía no estamos diciendo. Entonces, el manejo de agua transfronteriza, por ejemplo, que es un problema estratégico porque estaría contaminándose la columna vertebral del Salvador, tampoco está establecida ni en un reglamento ni en una política, ni conocemos a los funcionarios que están destacados para resolver ese problema o para tratar de resolver ese problema. Y contrario a eso, lo que tenemos es la expresión de un diputado que dijo que no pueden ir a legislar a Guatemala. Entonces, son las cosas contradictorias que suceden en torno a esto, porque ciertamente cada instancia del Estado tiene su competencia, pero las competencias las delimita una ley. En este caso, esta ley es vaga en ese sentido. A la ley le faltan cosas, a la ley hay que mejorarla sin duda. Y sí, la población salvadoreña tiene que sentarse, yo sé que es tedioso leer, pero tiene que sentarse a relacionar lo que lee con lo que pasa en su entorno. Saber que lo que está leyendo le resuelve el problema o se lo agrava. Y ese es un ejercicio que nos debemos todavía a los salvadoreños y salvadoreñas. Este ejercicio que lo venimos haciendo hace ya 16 años ha tenido eco ahora, sobre todo con juntas de agua, porque la aplicación de la ley es así. No vamos a tener para dónde más, ¿verdad? Pero entonces esto es lo que veníamos platicando hace rato. Tenemos que involucrarnos en cómo se hace la ley de manera que la ley sea de beneficio para la gente y no para sectores específicos. La manera arbitraria en que se está manejando en este momento la distribución de los bienes hídricos sin duda nos va a afectar a nosotros y nosotras de inmediato, no solo a nivel económico, sino que habrá momento en que usted tenga dinero para comprar el agua, pero no va a haber agua, o el agua que le sirvan no va a ser de la calidad suficiente. Entonces, el problema se lo vamos a trasladar a las siguientes generaciones, porque esta ley no está diseñada para preservar los bienes hídricos para las siguientes generaciones, está diseñada para vender agua. Y eso es algo que tenemos que tener claro. Lamentablemente no tenemos como la conciencia suficiente todavía, en ninguno de los niveles en El Salvador me atrevería a decir, excepto la pobre gente que tiene que cuidar el manglar, la pobre gente que tiene que cuidar el río. No tenemos esa conciencia de que
lo que estamos comprometiendo en este momento no solamente afecta de inmediato, sino que afecta a las futuras generaciones. Y yo me centro mucho en los impactos sobre la gente, pero los impactos no son solo sobre la gente. Los impactos también son sobre el resto de la vida, sobre el territorio salvadoreño. Y eso es algo que tenemos que tener conciencia. Agua no necesita solo la persona. Necesitan agua todas las formas de vida. Y El Salvador sigue siendo en Latinoamérica el segundo país más deforestado. Y del más o menos 9% que tenemos forestado de la superficie nacional, la mitad o más de la mitad es caña. Entonces tenemos que poner especial atención en eso. O sea, no se trata solamente de si puedo pagar hoy por el servicio de agua, que muchos no podemos ni pagar eso, porque le pagamos a ANDA y no tenemos agua. Y alcanzamos a pagar el recibo, pero no podemos pagar la pipa que llega para repartir el agua en la colonia. Y que ahora en verano es más caro todavía conseguirla. Anda más o menos por $2.50 el barril. Entonces, si adquirimos esa conciencia, no solamente esto que dicen los radioescuchas, que es muy importante prestar atención a no desperdiciar el agua, pero si adquirimos esta conciencia de que los que menos desperdiciamos el agua somos los que menos tenemos porque no tenemos para desperdiciarla, y que, por ejemplo, y estos solo son numeritos bastante, digámosle, gruesos, no hemos profundizado mucho de qué es lo que sucede en torno de la distribución de agua, pero por ejemplo, en el año, en metros cúbicos, para producir azúcar en El Salvador se usan 1.592.460 metros cúbicos. Échele pluma, ¿verdad? Hagamos matemáticas. Resulta que Naciones Unidas dice, mire, la persona debería tener garantizados entre 50 y 100 litros diarios de agua para poder hacer su vida normal y para poder desarrollarse. Recuerde que el agua tiene que ver con el derecho humano a la educación, con el derecho humano a la alimentación, con el derecho humano al saneamiento, con el derecho humano a la salud. El agua es un derecho humano que en sí permite que otros derechos humanos se cumplan. Este acceso al agua también tiene garantías. Y una de las garantías es que esté cerca de su casa, que sea accesible económicamente, que por supuesto tenga una calidad definida, calidad a la que no podemos aspirar los salvadoreños, porque yo soy de las pesimistas que cree que el 100% del agua superficial en El Salvador está contaminada. Y a usted y a mí nos sirven agua de Lempa, y esa es agua superficial. Por tanto, estamos tomando agua contaminada. Y esa es una de las cosas a las que hay que prestarle atención, porque a estos señores, los cañeros que no les van a cobrar el canon, ellos tienen acceso, porque tienen billete, a perforar pozos. El agua que está en los acuíferos es la de mejor calidad. Esa es la que deberíamos tomarnos nosotros y nosotras. En eso debería estar invirtiendo la ASA. Para eso debería estarles cobrando canon a los cañeros. Para que los cañeros usen agua superficial y nosotros nos bebamos el del acuífero. Pero no sucede así. Porque, de nuevo, vemos cuál es el interés del Estado en torno de cómo se está administrando el bien hídrico. Sí. Entonces, hay que poner atención especial sobre eso. Hay que poner atención especial sobre dónde y cómo se están invirtiendo también los bienes del Estado. Y los bienes del Estado no están siendo invertidos en esta situación del saneamiento de ríos. Por ejemplo, sí es cierto que el que contamina paga. No nos han dicho cuánto es el monto. ¿Cómo van a reparar? ¿Cómo van a dejar de contaminar? Porque no solo que paguen, es que dejen de hacer contaminación en los ríos. Porque, por ejemplo, si a esta industria de los churritos, que tanto nos encanta, le pusiéramos una multa de $5,000, eso es risible. $5,000 creo que en un camión lleno de churritos se paga. Entonces, esa es una de las situaciones que tenemos que ver cómo se va a manejar. Porque, insisto, si la intención es esa, que el que contamine pague, pues entonces que pague lo que tiene que pagar para que se pueda resarcir el daño, para que se pueda sanear el lugar, para que se garantice de que no va a contaminar más y que la gente no va a seguir siendo afectada. Sí, y Amalia, y de estos ingresos del presupuesto al que usted hacía referencia, de estos 11 millones, tampoco hay información de cómo
digamos, esos ingresos van a ser devueltos, ¿verdad? De qué manera se van a distribuir para el beneficio siempre de la gente, porque bueno, se capta dinero, ¿verdad? Pero ese dinero también sirve para, y como lo dice la ASA en su propaganda, pues para llevar bien a la población, pero no hay información sobre esto tampoco. En la Ley General del Presupuesto hay asignaciones y preocupa que parte de las asignaciones, una parte muy pequeña, un porcentaje muy pequeño, es el que se está asignando para la protección de cuencas. Hacíamos números y de los 11 millones, un porcentaje por debajo del 15% es el que se estaría asignando justamente para manejo de cuencas. Entonces eso preocupa. En lugar de ser, que esa era el espíritu de la ley que proponíamos desde sociedad civil, en lugar de ser lo que recauda la ASA para sanear, para proteger, para restaurar las cuencas, es ahora para otras cosas. Con todo lo que el Estado percibe de los impuestos de los y las salvadoreñas, todo el presupuesto de funcionamiento de la ASA, todo el aparato debería estar financiado desde el Estado. Pero en lugar de eso, la ley lo que le manda es a que genere ingresos y que de esos ingresos se pague. ¿Cómo funciona la ASA? Tampoco hemos visto una apuesta grande en infraestructura, lo que también preocupa, porque sabemos que la infraestructura actual para saneamiento y para agua potable es débil. Es decir, el interés, de nuevo, no es sobre la población. El interés va hacia otros sectores que no somos la población. Y decía, bueno, fíjese que un muy buen amigo, hidrólogo, me decía, mira, para que una manzana de tierra te produzca caña de azúcar, en algunos de los sectores donde necesitas riego permanente, estás hablando de unos 5,000 metros cúbicos de agua. Y hace rato hacía la acotación, mire, una persona necesita por lo menos 100 litros para que todos los días pueda hacer su vida normal. 5,000 metros cúbicos implica, el metro cúbico tiene 5 barriles, 25,000 barriles. Y cada barril tiene 200 litros. Entonces, usted necesita medio barril en números para que su vida sea relativamente normal. Todos los días. ¿Cuántos barriles de agua compra la población o tiene la población disponible en su casa para hacer sus oficios todos los días? Si el agua le cae cada 6 o 7 días. Y si tiene suerte y fue bueno para la inversión, tiene una pila. Y si no, lo que tiene son 3, 4 barriles. Y en su casa viven 6 personas. Vivimos con menos que lo que el estándar internacional señala. Y esa gente de los cañeros se está consumiendo solo para producir en una manzana de tierra, que El Salvador en este momento tiene más de 20,000 hectáreas comprometidas con caña. Esa gente se está gastando, imagínese usted, el agua de 500 personas en una manzana de caña. Y cuénteme usted, ¿cuánto le deja a usted, Radio Escucha, la producción de azúcar en El Salvador? Diabetes le está dejando nada más, porque no nos beneficia para nada. Es más, es uno de los sectores más beneficiados con exenciones de impuestos. Y ahora le vamos a beneficiar con que no pague agua. Entonces, Amalia, eso nos deja claridad de que entonces no estamos hablando frente a un problema de falta de agua, sino de falta de una buena distribución del agua. Es un asunto de voluntad política, sin duda. Sin duda. Antes señalábamos, y muy oportunamente, mire, allá en Los Sueños no falta el agua. ¿Ya? Del Salvador del mundo para arriba no falta el agua. Y es más, en el gobierno de Mauricio Funes se comprobó que muchas de las casas en Santa Elena que tienen piscina tenían un medidor con alguna deficiencia que le marcaba lo mismo que si usted viviera en Soyapango, 3,42. Entonces no es un asunto de justicia. Y cuando quisieron corregir esa injusticia, se echaron encima
a toda la clase, y bueno, vamos a hablar de otra cosa ahí, pero igual es importante destacarlo, a toda esa clase social elitista en El Salvador. Y si es un asunto de clases, es un asunto de justicia. La gente del área rural, que es la que ha tenido que autogestionarse, paga el agua más cara en El Salvador. En Chalatenango hay casos de gente que paga hasta $25 porque les sirvan 10 metros cúbicos de agua al mes. En Usulután, allá cerca del Ajeo, hay gente que paga por 5 metros cúbicos de agua, que es lo que cabe en esos bidones que llevan en los camiones, por 5 metros cúbicos de agua paga $35. Porque ahí en ese municipio no hay agua. Y es algo a lo que no se le presta atención. Antes, el Ministerio de Medio Ambiente tenía una estadística de los municipios que se estaban desertificando, y desertificando implica que no hay agua. Hay municipios desérticos en El Salvador, aunque no lo podamos creer, en pleno trópico. Esos municipios pagan el agua más cara. Y tiene que ver el agua también con los movimientos poblacionales, con la migración externa e interna, porque esa gente que vive sin agua y que no puede cultivar en sus tierras, se tiene que mover a alguna parte. Entonces, si esos problemas de la población se resolvieran con la legislación de agua que tenemos, tendríamos grandes avances y tendríamos una señal clara de para dónde es que apunta la política del Estado. En este momento la señal es clara, por supuesto, pero la política del Estado no apunta hacia la población, no resuelve los problemas de la población. Estamos en plena crisis alimentaria y ese fue el argumento que esgrimió la ASA para decir, mire, los del sector agropecuario no van a pagar canon, porque estamos en crisis de alimentos. Pero ¿quién se favorece? Usted y yo no nos comemos una libra de azúcar por tiempo de comida. No es para la población. Es más, Campo, que es una organización de agricultores medianos y pequeños, dice, nosotros no hacemos riego. Nosotros tenemos que estar pendientes del clima, porque el maíz que se produce en El Salvador para los salvadoreños depende de cómo se comporta el clima. No tenemos cómo pagar un riego. Entonces no es para la comida de la gente. No podemos aceptar esos argumentos y no podemos cegarnos ante estas realidades, pues. Al final del cuento será bonita la publicidad, están bonitos los chalecos, los uniformes, está bonita la placa, pero eso no le resuelve el problema de crisis hídrica a la población. Sí, bueno, y quiero cerrar con este dato también de la última encuesta de la UCA, que hacía referencia también a la preocupación que tiene la gente acerca del agua, y decía que el 88.5% de los salvadoreños le preocupa que dentro de poco tiempo ya no haya suficiente agua para todos en el país. Esta preocupación, pese a que existe pues una ley del agua. Muchísimas gracias, Amalia, por haber estado con nosotros. Gracias, como siempre, a la radioaudiencia de YSUCA y que pasen un periodo vacacional bonito, aunque pasemos como garrobos, con poca agua. Claro, bueno, muchísimas gracias a usted por estar pendiente siempre de la entrevista de YSUCA. Continúe disfrutando de sus vacaciones. Buenos días. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Radio YSU